Hola chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender de tercero de secundaria del curso de Historia, Geografía y Economía aquí por USMP TV Aprende con Todo. Chicos, antes de comenzar, ¿les ha pasado que han querido presentar una queja o expresar sus ideas sobre asuntos de interés público y han utilizado las redes sociales como Twitter o Facebook para poder hacerlo? De hecho que sí, ¿no? Pues te cuento que hace 2 siglos, cuando la tecnología aún estaba en nada y había una seria inestabilidad política y guerras internas en el país, ¿cómo crees que hacían las personas para poder comunicarse? A falta de un celular y medios tecnológicos, la literatura y el arte fueron los principales medios de expresión cultural en el siglo XIX. ¿Quieres saber más sobre el desarrollo de la cultura en el siglo XIX en nuestro país? Entonces acompáñame a ver el siguiente video. Esta es Lima del siglo XIX, una ciudad marcada por caudillos, inestabilidad política, más caudillos, guerras internas, muchos más caudillos y donde parecía que el Perú quería ganar un premio de récord Guinness por tener más presidentes en el menor tiempo posible. Pero un momento, no todo fue tan malo en este siglo, porque esta fue una época donde también surgen expresiones culturales que no estaban en los points de la Plaza San Martín, sino en la literatura y el arte. Primero hablemos de la literatura. Aquí surgen 2 corrientes, el costumbrismo y el romanticismo. En el costumbrismo, ¿qué temas crees que se tocaron? ¿Temas de rock? ¿Gastronómicos tal vez? ¿O de las costumbres de los pueblos? Bueno, la respuesta es medio obvia. En el costumbrismo se tocaron temas relacionados a las costumbres de los pueblos, tanto para festejarlas como para criticarlas. En el Perú, esta corriente duró entre los años 1830 y 1850. Se caracterizó por ser de redacción satírica y abierta a la crítica social. Además, sus máximos representantes fueron Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Asencio Segura. Por otro lado, el romanticismo fue una corriente donde todos estaban enamorados. Tiene que ver con eso, pero para ser exactos fue donde predominaron los sentimientos sobre la razón. Así como cuando te gusta un chico, medio mundo te dice que no es para ti, pero igual tú no haces caso. Esta corriente surge en nuestro país en el año 1854, teniendo como uno de sus máximos representantes al hombre de las tradiciones peruanas, Ricardo Palma. Pero mejor ahora hablemos del periodismo, que también cobra gran importancia en esta época. Resulta que en este siglo en los periódicos no se acostumbraba a escribir chismes sobre el sobrino, del amigo, del hermano, del primo, del tataranieto de algún político. Y por supuesto, mucho menos se escribía sobre ovnis. En este siglo se hablarían sobre temas serios de la sociedad y la política, y con ello se crearían una serie de periódicos como El Peruano, El Verdadero Peruano, El Satélite Peruano y todo lo que terminase en peruano. Pasada la independencia, en octubre de 1821, San Martín promulga una ley con la que regresa la libertad de imprenta. Y es con ella que también se inicia la Guerra del Papel, lo que a partir de entonces produjo un enfrentamiento entre ambos bandos políticos. Personajes como Felipe Pardo y Aliaga, Manuel Asencio Segura y Manuel Atanasio utilizaron la prensa para presentar sus críticas a la sociedad y a la política de su tiempo. Ahora pasemos a hablar del arte. ¿Sabes cómo se transformó en el siglo XIX? Resulta que se dejaron de retratar a los virreyes con sus llamativos peinados, pelucas, trajes y en algunos casos hasta tacos, para retratar a los nuevos militares, personajes famosos y gobernantes de la República. De eso se encargó, por ejemplo, José Gil de Castro, uno de los más sobresalientes retratistas. ¿Sabías que muchas de las láminas que usas para tu tarea de historia o imágenes que has visto en Google sobre presidentes, héroes y santos las dibujé yo? Te voy a mostrar. Yo hice el retrato del independentista Simón Bolívar, del libertador José de San Martín, del Santo Domingo de Guzmán, del héroe José Olaya y de muchas otras personas más. Me quedaron locazos los retratos, ¿verdad? Y si aún estuviese vivo, hubiera retratado a tu mascota. Ok, no, era una broma.
¡Qué genio fue Gil de Castro! Pero eso no fue todo, porque también la corriente costumbrista estuvo de moda en el arte de la época. Y es precisamente aquí donde se distinguen tres características. La primera fue el gusto por lo pintoresco, la segunda la tendencia al realismo y la tercera la inclinación al juicio crítico. No te compliques, que esto en resumen quiere decir que el arte buscó representar episodios de cada región con el que la gente se sentía identificada, principalmente con el fin de satirizarlo o ironizarlo. El que fue un trome en todo esto fue el famoso costumbrista Francisco Fierro, al que por supuesto sus amigos preferían llamar Pancho Fierro. Yo con mis acuarelas hacía magia. ¡Lo sabemos! Con sus pinturas de La Tapada Limeña, El Son de los Diablos, Vendedor de Velas y muchas, pero muchas pinturas más, nos queda claro que usted fue toda una estrella en el mundo de las pinturas. En el ámbito del arte del siglo XIX, se desarrolló la pintura retratista y costumbrista. El gran artista Pancho Fierro, en la Pinacoteca Municipal de Ignacio Merino, mejor conocida como la Pinacoteca de Lima, donde podrás apreciar sus diferentes pinturas, logró imprimir de manera peculiar las costumbres e historia de nuestra naciente república. Pero como sabrás, no fue el único artista que dejó un gran legado, sino que también tenemos al pintor de los Libertadores, José Gil de Castro, quien no solo ha retratado personajes de nuestra historia, sino que también de América Latina. Ahora, como sabrás, el costumbrismo se dio entre los años 1830 y 1850. En esta década, la cultura comenzaría a desarrollarse. ¿A qué se debió todo esto? Acompáñame a descubrirlo. A partir de 1850 se daría una bonanza económica. No te olvides que gracias a mí. ¡Oye, a mí también! Bueno, lo importante es que esta bonanza es la que impulsó el desarrollo cultural en la segunda mitad del siglo XIX, que por cierto tuvo una fuerte influencia del arte contemporáneo europeo. ¡Claro! Es como si tu amiga Marina supiese bailar de una manera alucinante y tú trataras de imitar sus pasos. Al igual que Helga, nosotros también tratamos de imitar el arte europeo, especialmente el de los italianos y los franceses. En el ámbito de la pintura, a partir de los años 50, apareció una nueva generación de artistas. Helga, destapa el primero, por favor. Él fue Juan de Dios Ingunza. El del costado fue Francisco Lazo y por último encontramos a Luis Montero. Pero ahora cambiemos de ámbito y hablemos de la música. ¿Cómo crees que fue en el siglo XIX? ¿Estarían de moda las baladas, la electrónica o el rock tal vez? Lamento decirte que no. En esta época la música era más melódica. Y si hablamos de un personaje resaltante, no podríamos mencionar ni a Gianmarco, ni a Pedro Suárez Vértiz, y mucho menos a Eva Young, porque aún no habían nacido. Pero sí podríamos mencionar a este señor, José Bernardo Alcedo, el autor de nuestro himno nacional. La arquitectura también cumplió un papel muy importante en este siglo, debido a la construcción de muchas obras públicas que tú conoces, con el fin de modernizar la ciudad. ¿Que yo conozco? Sí, Helga, ¿acaso nunca has ido a comprar tus cuadernos a inicios de año o algún adorno para tu madre al mercado central? Estoy segura de que sí. Pero no solo se construyó el mercado central de Lima, que no era precisamente igual a como es ahora, sino también el Hospital 2 de Mayo y el Mali. Claro que si ibas por la calle y preguntabas por este lugar, te hubiesen contestado más o menos así. Señor, ¿conoce el Mali? ¿El qué cosa? ¿Naldi? ¿Qué rayos es eso? Es que en el siglo XIX este lugar fue conocido como Palacio de la Exposición. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los pintores siguieron la tendencia academicista europea, además de que veían el arte como un espacio diferenciado y autónomo, o como una expresión del temperamento individual. Por otro lado, en la música, José Bernardo Alcedo es considerado el compositor nacional más importante de ese siglo. En 1821 ganó el concurso nacional para componer el himno nacional, promovido por el libertador Don José de San Martín. Además de escribir un libro científico muy importante sobre la música peruana, titulado Filosofía Elemental de la Música, donde investiga la música quechua.
Pero si crees que esto fue todo lo que ocurrió en el siglo XIX, déjame decirte que estás muy pero muy equivocado. Porque es en este periodo donde también se realizan los primeros estudios científicos. Así es, nuestro país terminó siendo objeto de estudio. ¿Sabes gracias a qué? A nuestras cuestiones políticas, cultura e historia, que terminaron resultando como un imán de viajeros y científicos interesados en el Perú. Claro, es por eso que escribí Peregrinaciones de una paria. Así es, la escritora francesa Flora Tristán escribió este libro para retratar con gran realismo la sociedad y la política del país del siglo XIX, que como ya dijimos, no vivía en un cuento color de rosas. Pero ella no fue la única extranjera en venir al Perú, porque también llegaría el científico italiano Antonio Raimondi. ¿Y él qué aporte hizo a nuestro país? Te cuento que cuando él llegó en el año 1850, quedó completamente enamorado de nuestra flora, fauna y geología. Sí, este loco amor lo haría cruzar áridos desiertos, trepar inmensas montañas, caminar por la selva salvaje y luchar contra terribles dragones. Ok, no, mentía con lo de los dragones, pero todo lo demás sí fue cierto. Y recorrió casi todo nuestro país, anotando características de la flora, fauna y minerales. Y también apunté sobre las diversas costumbres que tenían los pueblos. ¡Exacto! Antonio Raimondi fue un gran investigador, naturalista, geógrafo, escritor y estudioso italiano que se interesó mucho por la naturaleza peruana. A él también se le atribuye haber encontrado el famoso monolito conocido como la Estela de Raimondi, perteneciente a la cultura chavín del Perú antiguo. Ahora, es tu turno. ¿Cuál fue la principal corriente artística que surge en el Perú a mediados del siglo XIX? ¿Romanticismo? ¿Costumbrismo? ¿O modernismo? ¡Excelente! Esta corriente fue la principal en la primera mitad del siglo XIX, donde sobresalieron José Gil de Castro y Francisco Fierro. ¿Quién escribió el libro Peregrinaciones de una paria? ¿Flora Tristán? ¿Ricardo Palma? ¿O Antonio Raimondi? Muy bien, fue Flora Tristán quien escribió este libro y retrató con mucho realismo a la sociedad y política del país de ese siglo. Hoy aprendimos que las expresiones culturales del siglo XIX se dieron a través de la literatura y el arte. En la literatura surgen dos corrientes, el costumbrismo y el romanticismo. El primero tocaba temas relacionados a las costumbres de los pueblos, mientras que en el segundo predominaron sentimientos sobre la razón. Por otro lado, el periodismo toma gran importancia y se utiliza este medio para hablar de temas serios de la sociedad y la política. En el ámbito del arte del siglo XIX, se desarrolló la pintura retratista y costumbrista. El primero consistió en retratar a los nuevos militares, personajes famosos y gobernantes de la República, y tuvo como máximo representante a José Gil de Castro. Y la pintura costumbrista tuvo como mayor representante a Francisco Fierro, un súper genio de la acuarela. La bonanza económica es la que impulsó el desarrollo de la cultura de la segunda mitad del siglo XIX, teniendo una fuerte influencia del arte contemporáneo europeo. En el ámbito de la pintura, apareció una nueva generación de artistas: Juan de Dios Ingunza, Francisco Lazo y Luis Montero. Es en este siglo donde la música era melódica y tuvo como principal compositor a José Bernardo Alcedo, el autor de nuestro himno nacional. La arquitectura también cumplió un papel muy importante en nuestro siglo debido a la construcción de muchas obras públicas como el Mercado Central de Lima y el Hospital 2 de Mayo. Por último, hoy aprendimos que es en este periodo donde se realizan los primeros estudios científicos y llegan al país grandes personajes como la escritora francesa Flora Tristán y el científico Antonio Raimondi. La sociedad está en una continua evolución en la que se van a dar cambios de todo tipo.
Por ejemplo, lo que estaba de moda hace 1 o 2 siglos no es lo mismo que está de moda hoy. De la misma manera, los cambios de las expresiones culturales que se dieron en el siglo XIX fueron de gran importancia, ya que nos permitieron actualmente poder estar informados y conocer gran parte de nuestra historia. No olvides que también es importante que lees una leída al periódico o que busques información en la web sobre noticias que sean importantes en nuestro país. También es primordial que estés informado sobre nuestra historia y puedes hacerlo visitando museos, galerías de arte o buscando información que nutran tu conocimiento. ¿Sabías que? En el siglo XIX, las novias en Lima usualmente se casaban de blanco, pero también de negro. Así es, las novias peruanas de aquella época no solo se vistieron de blanco o de colores claros, sino también de negro, según afirmaba el historiador Jorge Basadre, debido a una forma de protesta pública o de conciencia enlutada. Luego de la Guerra del Pacífico en 1879, no era para menos, en esos 4 largos años de guerra se había perdido el Huáscar, a Grau y grandes héroes. Sin embargo, esta teoría no ha sido confirmada y queda la duda si en realidad se hizo por una cuestión de moda europea que habría llegado a nuestro país en aquel siglo. Ahora ya lo sabes. Muchas veces cuando caminamos por la ciudad nos encontramos con calles o avenidas que tienen nombres de personajes importantes en nuestra historia y que no conocemos. Espero que luego de ver el programa, cada vez que pases por la avenida Flora Tristán o por la calle Pancho Fierro, recuerdes que no son simples nombres, sino personajes que aportaron mucho a nuestro país. Si quieres tener más información, te recomiendo el libro Historia Visual del Perú de la editorial El Comercio. Es un gran libro ilustrado que te dará información súper buena e interesante, no solo sobre este tema, sino también sobre toda nuestra historia. Bueno chicos, el programa llegó a su fin, pero no olvides de visitar nuestra página de Facebook Tiempo para Aprender. Búscanos y compártenos con tus amigos. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos en un próximo programa solo aquí por USMP TV Aprende con Todo. ¡Chao, chao! En el próximo programa aprenderemos sobre el liberalismo en Latinoamérica. ¡No te lo pierdas!